Bienvenida o bienvenido a esta inversión. Hoy nos metemos con un capítulo. Denso, pero fascinante. Par o impar. Más allá de la intersubjetividad. Es del Seminario 2 de Lacan. El objetivo, es seguirle la pista a Lacan. Ver cómo usa un juego de niños, el par o impar, para desmontar esa idea tan común de que la relación entre personas se basa sobre todo en entenderse el uno al otro. No, en la intersubjetividad. Quiere llevarnos a otro sitio. Exacto. Vamos a ver cómo Lacan introduce, con este ejemplo tan simple, una lógica diferente. Una que funciona más allá de la psicología, de la empatía o de eso de intentar leer la mente del otro. Se trata de señalar un orden simbólico, una estructura que ya está ahí y que organiza cómo interactuamos, incluso cuando creemos que es cosa del azar o de la intuición o de pura psicología. Pues prepárense, porque el recorrido nos va a llevar del juego este a máquinas que calculan y hasta una relectura sorprendente de un cuento de Poe. Tiene miga el asunto. Vamos a empezar a desgranarlo. El punto de partida, como decíamos, es el juego de par o impar. La dinámica la conocemos. Uno esconde objetos, canicas, lo que sea, y el otro adivina, par o impar. Muy básico, ¿no? Sí, pero Lacan lo usa precisamente para poner en jaque esa visión dominante de la intersubjetividad como algo dual, ¿sabes? Especular como un espejo entre dos mentes que intentan adivinarse. La pregunta de fondo es, ¿se puede ganar siempre solo con psicología, anticipando al otro? Claro. Se explora esa estrategia, ¿verdad? Si yo creo que él cree que voy a decir par, pues entonces yo digo impar. Pero claro, él podría anticipar mi anticipación. Justo. Es como un juego de espejos que no acaba nunca. Intentar ser más listo adivinando lo que el otro piensa que yo pienso que él piensa. Exactamente. Y Lacan lo muestra de forma genial, como esa lógica de anticipar al otro entra en una especie de bucle infinito. Y se anula. Es un ciclo sin fin. Primer tiempo. Pienso que mi rival cambiará su jugada. Vale. Segundo tiempo. Pero supongo que él, que es listo, supone que yo supondré que cambiará. Así que, para pillarme, no cambiará. Tercer tiempo. Pero entonces él supone que yo ya he llegado a esa conclusión del segundo tiempo, o sea que él no cambiará. Así que, para volver a sorprenderme, sí que cambiará. Vaya lío. Al final, intentar predecir basándose en esa lectura mental es inestable. Como dice el texto, absolutamente evanescente. No parece que intentar pillar psicológicamente al otro lleve a una lógica sólida. Precisamente. Y esto demuestra los límites de lo que Lacan llama la relación imaginaria, esa relación que se basa en identificarte con el otro como tu semejante, como un igual, con una psicología que crees poder reflejar o adivinar. Es una relación muy de la imagen, del espejo. Lacan sugiere que esa vía de adivinar al otro psicológicamente es, por definición, no logicizable. De hecho, llega a decir que para jugar razonablemente tienes que, paradójicamente, anular toda captación del adversario. O sea, dejar de intentar meterte en su cabeza. Vale, entonces, si la vía psicológica se anula a sí misma, ¿qué propone Lacan para entender qué pasa ahí? Porque aquí es donde se pone más interesante todavía, ¿no? Introduce una máquina. Correcto. Habla de una máquina construida para jugar a par o impar contra una persona. Y lo sorprendente, lo clave, es que la máquina gana. Bueno, no siempre, claro, pero sí gana más de lo que se esperaría por puro azar. Y esto es crucial. Pero a ver, ¿cómo lo hace? Si no tiene psicología, no puede pensar como nosotros, ni adivinar lo que piensa el jugador humano. ¿Cuál es el truco? Ahí está el quid de la cuestión. La máquina no opera en ese nivel imaginario, el de la empatía o la adivinación psicológica. Opera en otro registro, el simbólico. Funciona con una lógica combinatoria, un algoritmo. Detecta patrones, regularidades en las secuencias de elecciones del jugador. Par, impar, par, par. No es que entienda al jugador, pero capta una estructura que hay por debajo en su comportamiento. O sea que incluso cuando creemos que elegimos al azar, par o impar, ¿seguimos patrones que una máquina puede detectar? Eso es lo que sugiere Lacan, sí. La máquina, al poder modelar y predecir en parte esas secuencias, lo que hace es revelar que hay un automatismo de repetición en nosotros, en el sujeto humano.
Y este automatismo pertenece a un orden que va más allá de nuestra conciencia, de nuestra intención psicológica. Es la manifestación de una estructura simbólica que opera a nuestras espaldas, digamos. Esto me suena mucho a las ideas de Freud, ¿no? Lo de los actos fallidos, las elecciones que parecen casuales en la psicopatología de la vida cotidiana. Cuando Freud analiza por qué olvidamos algo o elegimos un número al azar, encuentra determinaciones inconscientes, conexiones que se nos escapan. Sí, es una conexión muy clara y muy pertinente. La máquina de Lacan, en cierto modo, viene a materializar esa idea freudiana. Demuestra que nuestro azar subjetivo no es tan azaroso, está tejido por una lógica inconsciente, por una cadena de significantes. La máquina no necesita comprendernos, le basta con detectar las regularidades de esa cadena, de ese orden simbólico que se manifiesta en cómo jugamos. Es la prueba de que existe una combinatoria, una especie de lenguaje funcionando solo, con sus reglas, más allá de la psicología de cada uno. Entendido. El juego y la máquina sirven para mostrar los límites de la relación dual imaginaria y apuntar a otro orden, el simbólico. Y para ilustrar esto con más fuerza todavía, Lacan tira de un ejemplo literario muy famoso. La carta robada, de Edgar Allan Poe. ¿Cómo encaja aquí el cuento? La verdad, recordemos rápido, el ministro Don Rowe roba una carta muy comprometedora a la reina, delante del rey, que no se entera. La policía registra la casa del ministro a fondo, buscando en todos los escondites posibles, pero no la encuentran. Y no la encuentran porque Porque el ministro, muy astuto él, la ha dejado a la vista, camuflada entre otras cartas, en un tarjetero, ahí sobre la chimenea. un escondite a plena vista. Jugando con la lógica de la policía. Exacto. Ahora, en el propio cuento, Poe mete una anécdota sobre un niño que siempre ganaba las canicas o a par o impar, depende de la versión, y el niño explicaba que lo hacía identificándose con la inteligencia del rival. Si era tonto, ponía cara de tonto y pensaba como un tonto. Si era listo, igual. Poe parece apuntar a una especie de superempatía, ¿no? Una identificación psicológica superior. Pero Lacan no lo ve así, ¿verdad? Le da la vuelta a esa interpretación. Totalmente. Y eso es lo fascinante. Lacan reinterpreta el éxito del niño y sobre todo el del detective Dupin, que es quien encuentra la carta al final. Según Lacan, no se trata de ser mejor psicólogo ni de una identificación más profunda. Se trata de entender la estructura simbólica de la situación, la lógica propia de la posición de cada uno en ese juego. ¿Puedes explicar eso un poco más? ¿Cómo funciona esa estructura simbólica con la carta robada? A ver, pensemos en los personajes y la carta. La carta funciona como un significante clave, un elemento cuyo valor y efecto cambian según donde esté y quién sepa qué es sobre ella. Es su circulación lo que determina las posiciones y las cegueras de cada uno. El ministro D triunfa al principio no porque sea un genio de la psicología, sino porque entiende la lógica de la policía. Sabe que van a buscar, siguiendo la idea de que lo importante se esconde. Así que él aplica la lógica contraria, dejarla a la vista. ¿Y Dupin? ¿Cómo lo pilla él? Dupin triunfa porque no se enfoca en la psicología del ministro, que estará pensando este hombre, sino en la lógica estructural de la situación. Entiende la posición del ministro, alguien que se cree muy listo y desprecia la inteligencia normal de la policía, y por tanto deduce dónde pondría la carta alguien que piensa así. La pondría justo donde la policía, por su propia lógica limitada, no buscaría, o sea, a la vista. Dupin lee la estructura, no la mente del ministro. La policía, en cambio, fracasa. ¿Por qué? Porque solo operan desde una psicología simple y una lógica de ocultamiento. Lo valioso tiene que estar escondido. No pueden ver la carta porque su marco mental, su posición en esa estructura simbólica, la de buscar lo oculto, se lo impide. Están ciegos a lo obvio porque no encajan su lógica. Entonces, la historia de Poe se convierte en una alegoría perfecta de la tesis de Lacan. Lo que determina las interacciones, los éxitos, los fracasos, no es tanto la agudeza psicológica de cada uno, Sino la posición que ocupan dentro de una estructura simbólica que ya existe y las leyes que rigen esa estructura. La carta es como un significante vacío que va circulando y asignando lugares y destinos a la gente. Exacto. Refuerza esa idea central del capítulo,
La primacía del orden simbólico sobre la relación imaginaria, la intersubjetiva. Las relaciones entre rey, reina, ministro, policía, dupín, no se explican bien solo por sus psicologías. Se explican por cómo están colocados y determinados por la circulación de ese significante, la carta, que opera casi por sí misma, diciendo qué pueden ver y qué no. Vale, creo que empezamos a ver el cuadro completo. Hemos ido del juego de niños a la máquina que lee patrones y a la carta que organiza las relaciones en el cuento de Poe. ¿Cuál es entonces la conclusión general que saca Lacan de todo esto sobre la intersubjetividad? Pues la conclusión es demoledora para esa visión un poco ingenua de la relación humana como un simple cara a cara. Dos conciencias que se entienden o no se entienden psicológicamente. Lacan dice que esa visión, la de la intersubjetividad imaginaria, no basta. Es secundaria, en el fondo. ¿Secundaria a qué? Secundaria a la mediación de un tercer elemento, que es fundamental, el orden simbólico. Nuestras interacciones, como hablamos, nuestros deseos, hasta nuestros conflictos más íntimos. Todo está siempre ya mediado, estructurado y, en buena medida, determinado por este orden. Podemos pensar en él como el lenguaje, las leyes sociales, las estructuras de parentesco, los códigos que no están escritos. Un sistema que ya estaba ahí antes que nosotros como individuos. O sea que la máquina de par o impar y la carta robada serían como metáforas de cómo funciona este orden simbólico casi por sí mismo, independientemente de lo que querramos o pensemos. Justo, son ilustraciones de cómo una lógica estructural opera más allá de la conciencia y de la psicología de cada uno. La máquina gana no porque entienda al humano, sino porque detecta cachitos de la lógica simbólica que hay debajo de sus elecciones, aunque parezcan azarosas. Y la carta sigue invisible no por un fallo de la vista de la policía, sino por un fallo lógico, una ceguera que viene de su posición en la estructura simbólica. Yendo un paso más allá, Lacan sugiere que el azar aparente en nuestra vida, un lapsus al hablar, los sueños, los síntomas neuróticos, elecciones que no sabemos explicar, en realidad responde a esta lógica simbólica inconsciente. Es lo que él llama el discurso del otro. No se refiere a otra persona, sino a ese otro lugar, el tesoro de los significantes, el sistema de lenguaje y leyes que nos hace sujetos y que habla a través de nosotros sin que necesariamente lo sepamos. La máquina capta ecos de ese discurso. Es clave entonces entender bien qué es este orden simbólico. No es solo el idioma que hablamos conscientemente. No, va más allá. Es la estructura combinatoria que hay debajo, las reglas del juego que funcionan incluso sin que los jugadores las conozcan, como esas leyes que la máquina descubre en las secuencias de par o impar, leyes que los propios jugadores siguen sin darse cuenta. Es una estructura formal, como la gramática profunda de una lengua, que organiza el significado y las relaciones antes de que el sujeto individual aparezca. De hecho, para Lacan, es esta estructura la que crea al sujeto. Revisando un poco el camino. Partimos de un juego de niños y hemos llegado a cuestionar la base misma de la relación humana. La idea central es que no somos solo dos personas mirándose en un espejo psicológico. Hay algo más fundamental, una estructura simbólica. Un lenguaje profundo, que opera debajo o a través nuestro. Exacto. Y la reflexión final que nos deja Lacan en este capítulo es potente. Quizá lo más crucial en la experiencia humana no está tanto en entendernos psicológicamente el uno al otro, en esa intersubjetividad cara a cara, sino en cómo estamos metidos, determinados y a veces atrapados por un orden simbólico que en gran parte no conocemos, pero que dicta las reglas de nuestro juego vital. La máquina que le gana a la intuición y la carta invisible a plena vista son como avisos sobre los límites de la psicología y sobre la fuerza que tiene la estructura. Fascinante, sí. Y a la vez, un poco inquietante, ¿no? Porque si nuestras acciones, nuestras elecciones, incluso las que sentimos más nuestras o más azarosas, están tan marcadas por este orden simbólico que funciona más allá de nuestra conciencia y nuestra voluntad, nos deja con una pregunta ahí, flotando, una pregunta fuerte. Una pregunta fundamental, sí, que recorre toda la obra de Lacan. ¿Qué espacio real queda entonces para la libertad? Para la intención de verdad, para la singularidad de cada uno dentro de esa estructura que parece que nos precede y nos determina de formas tan profundas. Una cuestión para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en esta exploración densa pero estimulante del Seminario 2 de Lacan. Hasta la próxima.